Hoy tenemos la bendición de comenzar el capítulo 16 de la carta de Romanos. Todos y todas son bienvenidos y bienvenidas para estudiar este capítulo que es tan importante, tan fundamental para aprender actitud de los cristianos en la iglesia primitiva. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que la ayudéis en cualquier cosa que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. En esta parte de la Biblia que leímos y en el resto del capítulo 16 veremos algunos asuntos determinantes. Primero, aquí encontramos listadas las personas que apoyaron a Pablo para fundar la iglesia en Roma, ya que Pablo no había llegado ni una vez, pero ya existía la iglesia en Roma. ¿Qué fue lo que sucedió? Hubo una persecución contra los cristianos en Roma. Un tal llamado Claudio emprende una ola de persecución en contra de los judíos, y entonces tienen que salir los judíos a diferentes partes. En alguna parte del Imperio Romano se encuentra Pablo con unas personas a quienes conduce a Cristo, y luego ellos, teniendo conocimiento de Cristo y del Evangelio, al calmarse las aguas regresan a Roma y fundan la iglesia en Roma. Aquí encontraremos listadas estas personas y concluiremos así, diciendo quiénes fueron los fundadores de esta iglesia a la que Pablo quería visitar. También veremos el reconocimiento de Pablo al trabajo que habían hecho estas personas. Vemos también que Pablo las recomienda a la iglesia ahora que la van a visitar. Y vemos también cómo la iglesia debe comportarse con aquellas personas que han liderado y que han trabajado para fundar la obra de Cristo. Vamos a comenzar recordando lo que Pablo dijo en Romanos 15, 19. Dice que con señales y prodigios del poder del Espíritu Santo, desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo había llenado del Evangelio de Cristo. Esto era parte del Imperio Romano. Pablo dijo además que él nunca había edificado sobre fundamento ajeno. El fundamento es Cristo. En el versículo 20 del capítulo 15 Romanos, él dice: de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio donde Cristo no hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito: aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de Cristo verán, y los que nunca han oído de él entenderán. Fue una cuestión de honor, no fue competencia el hecho de que él fuera motivado para ir como pionero a donde el Evangelio no había sido predicado.
Podemos decir que Pablo fue un verdadero misionero como apóstol a los gentiles. Fue a predicar donde no había ni una iglesia fundada, sino que iba a fundar ahí la iglesia de Jesucristo. Él iba a donde otros predicadores no habían llegado. Ahora, si Pablo iba a donde el evangelio no había sido predicado, siempre ha surgido la pregunta: ¿cómo es que fue fundada la iglesia en Roma? Pablo dice que él es el fundador de la iglesia en Roma. Es aquí donde dijimos que en el capítulo 16 Pablo nombra un grupo de personas a quienes había conocido dentro de la demarcación del Imperio Romano, y él dice que a estas personas las alcanzó para Cristo en diversas partes del imperio. Dice que él las condujo al Señor, y estas personas emigraron posteriormente a Roma. Aquí comenzamos con este listado en el verso 1. Y él dice: os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, que la ayudéis en cualquier cosa que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Como diciendo, hermana y hermano, que nosotros en el ministerio cosechamos según la siembra que hayamos hecho. Ella ayudó a muchos cristianos, ayudó a Pablo, y ahora es merecedora de ayuda, ya que ella es pues extraña en aquella tierra que no conocía, o al menos ella no conocía a las personas que iba a visitar. ¿Quién era Febe? En realidad era judía, pero se estaba dirigiendo a una iglesia compuesta por la mayoría de gentiles. Esta iglesia tenía ahora en esta epístola una obligación o una recomendación por Pablo, que cuidaran de ella. Febe recibió su nombre en honor a la diosa griega Diana, que era considerada en la mitología griega como diosa de la luna, y también considerada como hermana de Apolo, que lo creían dios del sol. Las personas recibían sus nombres en honor a estos dioses, según la mitología griega, pero cuando venían a los pies de Cristo, cambiaban sus nombres, tomaban nuevos nombres a ser bautizados como cristianos. Sin embargo, nos damos cuenta que Febe continúa con su nombre pagano, por así llamarlo. ¿Por qué razón? Es probable que porque tenía algún oficio especial, porque tenía alguna profesión especial. Ahora vemos que está haciendo más de lo que hacía en su ocupación importante que hubiera tenido. Ella es la portadora de la epístola a los romanos. Ella la lleva hasta Roma. Esto indica que era una mujer bien preparada, que era una mujer capaz, que era una mujer de confianza, para que Pablo le confiara toda la epístola a los romanos. Pero además, de alguna manera había persecución
contra los judíos, pero ella iba para Roma y llevaba algo importante. Pablo consideró que por el estatus social que tenía, es probable que la encontraran las fuerzas de seguridad y no la registraran ni le impidieran llevar lo que fuera, porque era una mujer importante. Además, era diaconisa en Cencrea. ¿Qué significa? Que estaba consagrada para ejercer ciertos ministerios en la iglesia de Cencrea. Cencrea era el puerto oriental de Corinto, que era una ciudad grande con un comercio notable. Con todo lo que hemos dicho y la palabra nos cuenta, creemos entonces que Pablo escribió la carta a los romanos en Corinto y la envía desde Corinto con una mujer llamada Febe que vivía en Cencrea y que en la iglesia tenía un cargo de diaconisa. ¿A qué iba Febe a Roma? ¿Iba en realidad a dejar la carta a los romanos? No. Ella iba a Roma, es probable, en un viaje de negocios, y por tanto Pablo le da la epístola a los romanos para que la entregue a la iglesia. Ella tenía que tener una justificación para ir a ese lugar. ¿Qué estaba haciendo Pablo en ese lugar? Pablo iba rumbo a Jerusalén. Estaba regresando, de hecho, a Jerusalén para llevar una ofrenda que había recibido de los gentiles a la iglesia que estaba en Jerusalén, que estaba sufriendo una pobreza extrema debido a la persecución de la iglesia misma. Entonces entrega la carta a Febe y la está recomendando de una manera especial a los creyentes en Roma, que en su mayoría son gentiles, a quien ella hasta hoy no conocía, y es difícil llegar a un lugar donde no lo conocen a uno. Pablo tenía esa experiencia porque él iba a predicar donde no se había predicado, donde el evangelio no había llegado y Cristo no había sido nombrado. Es fácil llegar donde hay hermanos conocidos, amigos conocidos, donde ya se predicó el evangelio, pero llegar a un lugar donde no lo conocen a uno, donde uno no conoce a nadie, oiga, es bastante complicado. Hagamos una conclusión en cuanto al trabajo de Febe y podemos decir que ella es importante en la iglesia, es importante en la sociedad, en el imperio, pero también Febe fue la primera mujer mencionada en este capítulo 16, donde Pablo nombra a las personas que lo han ayudado o que le han tendido la mano o que han sido un brazo fuerte o que han jugado un papel preponderante en la fundación de las congregaciones de la iglesia primitiva dentro del imperio romano. Vamos al verso 3 y aquí encontramos una pareja más. Saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Volvemos a repetir, ya que es pertinente debido a lo que hemos leído en estos dos versículos. En ese tiempo las iglesias estaban formadas por creyentes gentiles, claro que habían unos pocos judíos. Ese es el caso de la iglesia en Roma. Estaba integrada mayormente por gentiles procedentes de diversas razas, de diversos orígenes. Priscila y Aquila eran un matrimonio judío, y debido a esa persecución de judíos en Roma, ellos tuvieron que salir de la ciudad y llegan hasta Corinto. Nosotros lo vemos en la carta, ¿verdad?, a Timoteo, lo vemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, y lo vemos también aquí en la carta a los Romanos.
Ellos llegan a Corinto, establecen ahí su negocio y empiezan a ejercer su oficio. Pablo, por su parte, llega también a la ciudad de Corinto y empieza a ejercer su oficio. Y resulta que Pablo realizaba el mismo trabajo que hacía este matrimonio. En el libro de los Hechos, capítulo 18, versículo 1 hasta el 3, podemos leer para notar que lo que estoy diciendo tiene su fundamento en la Biblia. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Ve que él había ordenado la expulsión de los judíos de Roma. Fue a ellos y como eran del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos. ¿Cuál era el oficio? Pues el oficio de ellos era hacer tiendas. ¿Qué eran las tiendas? Eran cabañas, eran champas, eran bohíos. Eso era. Como quien dice, eran albañiles pues de su tiempo, eran los albañiles de su tiempo. Ahí se juntan entonces y Pablo los conduce a Cristo. Vamos al verso 5. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Veamos dos asuntos aquí. Saludad también a la iglesia de su casa. ¿De cuál casa? De la casa de Aquila y Priscila. Parece que al comienzo de la iglesia primitiva, oigan, las congregaciones estaban ubicadas en las casas particulares, en casas privadas. Según los historiadores, la iglesia permanece en casas privadas o particulares hasta el tercer siglo. Es ahí donde comienzan a existir edificios dedicados directamente como recintos especiales para uso exclusivo de la iglesia. En los primeros 3 siglos no existen edificios, no existen inmuebles dedicados para una congregación determinada. Es en la casa de los creyentes donde se ubicaba la iglesia. Hace un tiempo, antes de la pandemia, hablamos aquí que un día nos reuniríamos en casas, en diferentes lugares. El hermano Elido me hizo recordatorio: hermano, ¿usted cómo sabía? Y me dice que nos vamos a reunir en tal parte y en tal parte. Lo hablé sin pensar en que tan luego se podía cumplir. Durante la pandemia nos reunimos en casas particulares por grupos determinados. ¿Se recuerdan? Amén. Dividimos la iglesia en 14 grupos de 20. Pocas personas no quisieron adherirse a los grupos. Perduraron 12 grupos durante la pandemia. Y participamos de la mesa del Señor en Brisas de la Colina, donde la policía no nos pudiera hallar, y si nos hallaba, definitivamente lo mirábamos a kilómetros de distancia cuando venían entrando. Lo cierto es que no dejamos de congregarnos. Sin embargo, hay muchos en la actualidad, pastores, misioneros, evangelistas, que creen que así como la iglesia comenzó reuniéndose en casas particulares, volverán a reunirse en el tiempo de la persecución. Viene una persecución para la iglesia y muchos de estos grandes edificios que hoy
son erróneamente conocidos como la iglesia. Ahí está la iglesia Príncipe de Paz, ahí está la iglesia Monte de la Presencia de Dios, allí está la iglesia Asamblea de Dios, ahí está la iglesia Evangelio Completo. Así lo llama la gente muchas veces, que solamente, como dijera un predicador, es un montón de ladrillos, cemento y arena, es un montón de bloques, es un montón de piedras, es un montón de cemento, es un monumento nada más, es un inmueble nada más, conocido como la casa del Señor, pero que la iglesia del Señor está dentro al reunirse. Hoy somos la iglesia, luego esto es nada más un inmueble. Pero así volverá a ser, porque desde el principio no fue el propósito de Dios que se hablara de iglesia refiriéndose a un edificio o un inmueble determinado, sino el cuerpo de creyentes es la iglesia de Jesucristo en los primeros 3 siglos. ¡Aleluya! Se reunían en casas particulares. Epeneto es un nombre griego que quiere decir alabado. Oiga, ¿quién está recomendando? Evidentemente este es el primer fruto en lo que es la provincia romana de Asia, en Acaya. Amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo, dice él. Saludadme. Ahora vamos al 6. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. María es un nombre judío y significa rebeldía. La Biblia dice que trabajó hasta el límite de sus fuerzas. Aquí dice, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. ¿Qué cambio de vida había tenido, verdad? Porque antes de venir a los pies de Cristo, antes de convertirse en cristiana, su nombre mismo decía que era rebelde. Pero ahora ella se entregó totalmente al trabajo del Señor por amor a los creyentes. Ella entonces fue obediente a Cristo al convertirse al Evangelio, y ahora, después de ser rebelde, es una persona que merece recomendación porque ha trabajado mucho por los santos. Vamos al último versículo. Saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Aquí sí hay mucho que decir, vaya que es el último versículo que vamos a estudiar hoy. Andrónico es un nombre griego y según investigaciones significa esclavo. Era un nombre usado por esclavos. Junias era un nombre romano y puede ser masculino o femenino, tal como el nombre de santos, por ejemplo. ¿Han conocido varones que se llaman santos? ¿Y han conocido mujeres que se llaman santos? Amén. Pero vamos al nombre de Andrónico, que este nombre es griego y que ha sido identificado como un nombre esclavo. El nombre de Junias es un nombre romano y podía usarse como en hombres como en mujeres. A esto le llaman unisex, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Un nombre unisex. Muy bien. Pablo los llama parientes, pero esto no significa que fueran parientes consanguíneos o parientes por afinidad con Pablo. Es probable que significa que eran pertenecientes a la tribu de Benjamín. Ahora bien, ¿por qué Pablo dice compañeros de prisión? Si ustedes se dan cuenta, hablaba de algunos y decía compañeros de milicia. Militaban juntos en llevar el evangelio, en hacer misiones juntos, pero de ellos está diciendo compañeros de prisión. ¿Qué puede significar esto? Parece que Pablo
conoce a estas dos personas en una de las muchas cárceles del Imperio Romano donde Pablo había sido encarcelado por llevar el Evangelio. Oiga, hermana y hermano, Pablo tenía varios problemas. Lo encarcelaban por predicar y lo apedreaban muchas veces por predicar, y otras veces lo apedreaban y hasta lo iban a tirar a terrenos baldíos porque no se dejaba adorar. Ustedes se han dado cuenta, ¿verdad?, la historia de Pablo. Hermana y hermano, él recibía pago por todos lados. Pero hoy usted, ¿qué es lo que recibe, hermana y hermano? Claro que usted tiene sus persecuciones, tiene sus tentaciones, ¿verdad? Pero fíjese, hermana y hermano, que Dios es bueno. Él permite que lleven la prueba, pero también nos da la salida. Hermana y hermano, la Biblia dice que Dios al que ama disciplina como el padre al hijo que ama, ¿verdad? Hermana y hermano, ¿usted ha recibido disciplina del Señor alguna vez? ¿Ah? ¿Usted ha recibido disciplina del Señor, hermano? ¿Usted sí, hermana? Fíjese que el hermano Vito a veces parece tontería lo que está predicando. A veces, en algunas cosas que dice, pues no todo, ¿verdad? Pero yo digo que más de una persona ha pensado que el hermano Vito, qué tontería está diciendo. Él dice casi siempre en su predicación: si usted no tiene pruebas, preocúpese. ¿Verdad, hermano Vito, que usted ha predicado eso? Pero dice, hermana y hermano, que él tiene razón en lo que dice, porque él está hablando de la prueba, dice. Porque el Señor al que ama disciplina, y una versión dice castiga, como el padre al hijo. Dice, hermana y hermano, que muchas veces las enfermedades solo es falta de gusto, es consecuencia de falta de gusto. Entonces, lo que dice el hermano Edwin tiene razón, que la salvación se siente, el perdón se siente, pero también la disciplina se siente. Ahora bien, me decía ayer un pastor, ayer mismo, hermano, pero si es que uno es débil y uno se abandona un poquito y se descuida un poquito, y el Señor lo sujeta, uno lo somete, sí, será, hombre, pero tanto así. ¿Ves que es por el gran amor que el Señor le tiene? Es que piensa, hermana y hermano, que yo lo he comprobado. Hay gente también que se levanta contra mí y me hace algo. Al ratito los miro como saco inflado. O sea, no solo a mí me manda la disciplina, sino al que se levanta contra mí también le cae mal. O sea, es que usted no puede ser un predilecto de, ay, que sí, que como te cuido, que hay de aquel que te haga algo. No, pero hay de aquel que hagas algo también. ¿Ven ustedes el contraste? ¿Logran captar en la balanza eso? El Señor te cuida, te defiende, te hace justicia. Pero hay de aquel que te descuides también y hagas algo, porque te cae también a ti la justicia. Amén. Te cae la disciplina. Pero ¿por qué les estoy diciendo esto? Porque ya voy a concluir, ahorita voy a hacer la conclusión, hermana. Ahorita voy a hacer la conclusión. Pero quise incluir esto para que ustedes se cuiden, hermana y hermano. Para que ustedes se cuiden de lo que hacen, de lo que dicen, de lo que piensan, de lo que desean. Pero sobre todo cuídense de tener una relación con el Señor, de buscar su rostro. Miren, no necesitan orar tanto, no necesitan quedarse medianoche, pues, pero aunque sea unos minutos, vayan a los pies del Señor y seanle sinceras a Dios, seanle sinceros a Dios. Lo que pasa es que los tiempos son muy malos, y si el Señor nos deja, nos da hebra, nosotros capaz que nos desviamos. Así que Pablo dice, compañeros de prisiones. Él los conoce en una de las cárceles donde fue encarcelado por llevar el mensaje de salvación. Pero algo que quiero que noten aquí, ya para hacer la conclusión, es que dice que eran amados por los demás apóstoles. O sea, eran conocidos, muy estimados entre los apóstoles. Eran en alta consideración considerados por los demás apóstoles. Así que
Pablo no fue quien condujo a estos dos a Cristo. Fíjense, ellos ya habían creído en Cristo antes que Pablo. Oigan, antes que Pablo ya habían conocido ellos al Señor. Pablo lo dice en este versículo, ¿verdad que sí? Así que debemos concluir acerca de la fundación de la iglesia en Roma. Esta iglesia en Roma fue fundada por Pablo de una manera extraordinaria, en circunstancias extraordinarias. ¿Cómo fue? Según nuestro estudio, él había encontrado en la ciudad de Corinto a Aquila y a Priscila, y en una cárcel de alguna parte del imperio romano, Andrónico y a Junías. Estos regresan a Roma y fundan la iglesia ahí. ¿A qué conclusión debemos llegar entonces? Que no importa en las circunstancias en que usted cristiano se encuentre, debe sacarle provecho para la obra del Señor. Oigan, Aquila y Priscila están huyendo de un loco llamado Claudio que ordena su expulsión del imperio romano y van a parar a Corinto. Pero allá conocen a Pablo que lo guía a Cristo. Andrónico y Junias son conocidos en una cárcel por Pablo y los ministra quizá, los orienta tal vez. Y ahora estos cuatro regresan a Roma. No se sabe cuándo terminó la persecución, cuándo terminó la prohibición o la orden de expulsión, pero ellos regresan a este como centro de operaciones y están ahí ahora con una iglesia que fundaron, sacaron provecho de la persecución que armó Claudio y sacan provecho de la prisión en la que se juntaron con Pablo, y ahora hay toda una iglesia en Roma. Usted como cristiano, usted como cristiana, no importa las circunstancias que se le presenten en la vida, debe sacar provecho para el bien de la obra de Cristo. Lo persiguen a usted, lo buscan como enemigo, la buscan como enemiga. Usted no tome eso como ya no voy a ser cristiano porque esta gente no lo deja a uno. No, demuestre que usted es cristiano, demuestre que usted es cristiana. Dice que las blandas palabras ponen en paz hasta el peor de nuestros enemigos. He llegado al final de la enseñanza del día de hoy.